Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gabe Turner, para aquellos que no me conocen. Quiero decirte que en mi canal voy a estar hablando sobre mis experiencias en los Estados Unidos después de haberme mudado desde Jalisco, México. El día de hoy voy a hablar sobre mis experiencias cuando de recién me mudé a los Estados Unidos y cómo fue para mí ingresar a una escuela americana sin saber el inglés. Si te interesa saber esto, quédate para ver el video. Bueno, pues creo que lo más lógico sería que comenzara por el principio, entonces pues voy a empezar por ahí. Todo empieza cuando estoy en la secundaria, en la cima de la cadena alimenticia, jefe de grupo, organizador de eventos, chalala, viviendo mi mejor vida, y que se me presenta la oportunidad de mudarme a los Estados Unidos y continuar mi educación y posiblemente aprender otro idioma. La verdad que esto sonaba muy tentador, porque pues yo crecí viendo películas de la vida americana diagonal estadounidense, para aquellos que se ofenden. Yo pasaba viendo películas en las cuales había estos eventos de fútbol americano, competencia de porristas, que había de todo, porque aquí pasaba todo en los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención y la verdad que yo sí estaba muy emocionado, pero por el otro lado estaba aterrado, porque yo sabía que iba a haber diferencia de idioma. Aunque no estaba tan preocupado por eso, el cambio a un lugar distinto, con diferente cultura, con diferente mentalidad, con diferente todo, solamente eso era algo aterrador, si me ponía a pensar en eso. Entonces estuve hablando con mis amigos y ya les conté mi situación y me dijeron, ¿sabes qué? Pues es solamente un plan. Si tu plan no funciona, vete con el plan B y cambia el plan, porque no es un plan definitivo. Entonces así fue, me mudé a los Estados Unidos y me registré para la escuela. Pues cuando llegué aquí, yo iba a entrar a la high school, que es el equivalente a la preparatoria aquí en los Estados Unidos. Pues aquí en los Estados Unidos los grados van de primero a quinto es primaria, de sexto a octavo es secundaria, y de noveno al doceavo es preparatoria. Como en México yo cursé 6 de primaria y 3 de secundaria, son 9 años. Cuando yo llegué aquí, yo iba a entrar al grado décimo, que sería como lo primero de prepa en México. Y aquí a los de décimo año se les dice sophomores. Recuerdo que yo me reencontré con una de mis amigas, que le vamos a poner el nombre Aida, porque suena así como más elegante, interesante. Pues me tocó entrar con Aida y los dos íbamos a estar en el mismo grado. Aida habla inglés y español y ella me iba a estar ayudando a traducir en mis clases. Recuerdo que cuando llegué a la escuela estaba muy emocionado porque me recogió un camión amarillo, como esos que se ven en las películas. Esa fue mi primera fascinación que yo tenía, y llegué a la escuela y estaba un poco asustado porque todo alrededor era solamente inglés. Inglés por aquí, inglés por allá, inglés. Y yo solamente hablaba español. Entonces fue algo que me estaba aterrando en ese momento, porque si me perdía, ¿cómo iba a pedir ayuda en la escuela? Afortunadamente la directora hablaba un poco de español, y también había una maestra de español que si me perdía solamente me iban a llevar con ella. La primera clase que tuve fue biología. Y ya me senté a un lado de Aida y estuvimos todo el rato ahí. La verdad que yo no entendía nada y estaba bien asustado. Estaba sentado, volteaba todo alrededor y luego la maestra, todos estaban hablando en inglés. Y yo era como quien dice lo obvio en el salón, de lo que nadie quería hablar. Entonces que cuando se dirigía a mí, yo siempre me dirigía a Aida, porque ella era la que me traducía. Entonces yo me dirigía a Aida y ya le decía yo lo que pensaba, pero cuando yo hablaba en español era un silencio así como absoluto en el salón, porque yo era, aparte de Aida y la maestra de español de esta escuela, yo era el único que hablaba español en esta escuela, el único. Entonces era así como algo raro tener a un estudiante que hablara solamente español. Y ya así pasó, Aida era quien me traducía con la maestra, y la verdad que yo no sabía ni qué estaba pasando en la clase. Yo nada más quería entender el inglés. Recuerdo que después tuve la clase de inglés y en todas las clases me tocaba presentarme. Pero como yo no hablaba nada de inglés, era Aida quien me presentaba. Y usualmente Aida me acompañaba en los pasillos
para que yo no me perdiera, y ella era quien me ayudaba a abrir mi locker porque yo no podía abrir el locker de los nervios, de la presión. Y recuerdo que hubo veces en las cuales yo no podía abrir mi locker, que yo intentaba solo. Y cuando miraban que no podía, se me arribaban a preguntarme que si ocupaba ayuda. Y más me asustaba y pues menos podía abrir mi candado. Pues imagínense, estás en un lugar donde nadie te entiende. Solamente tú hablas español y nadie entiende español y tú no hablas inglés. Y estás tratando de abrir tu locker por tu cuenta porque tienes dificultad para abrirlo. Y en el primer intento en el que fracasas, todos se te comienzan a arrimar y te rodean. ¿Ocupas ayuda? ¿Estás bien? ¿Quieres que lo haga yo? Y tú no entiendes lo que están diciendo. Yo nada más me hacía para atrás, para mi locker, y volteaba para todos lados y nomás hacía esto porque yo no entendía nada. Ya atrás de toda la multitud que me rodeaba, miraba que venía Aida y yo sentía un alivio bien grande en mi pecho. Decía, ya llegó, ya llegó. Y ya ella se comunicaba con ellos, se arreglaba con ellos y me ayudaba a abrir mi locker y ya nos íbamos en el camión porque si no nos dejaba. Recuerdo que cuando en el primer día de escuela, en algún punto de mis clases, recuerdo que la directora me sacó y me dijo que me iban a tener que atrasar un año porque me estaban faltando créditos para graduarme de la high school y de otra manera no me iba a poder graduar. La verdad que esto fue como un golpe a mi orgullo porque yo no quería que me atrasaran, porque nunca en mi vida me habían atrasado un año y eso era como un golpe duro para mí, para mi orgullo. Pero yo sabía que me iba a beneficiar porque iba a ser un año más de aprendizaje del inglés, más vocabulario, más práctica, y por ese lado yo estaba contento. Recuerdo que me mandaron a la oficina el primer día y estuve sentado un ratón ahí. Aquí la oficina es como la dirección. Entonces yo estaba sentado ahí un ratón, volteando para un lado y para otro, y veo que una señora me habla y me dice, vente para acá. Entonces me lo dijo en español, yo la seguí y ya me llevó a su salón de clases. Ya se presentó conmigo, me dijo que era la maestra de español de la escuela y ya empezamos a hablar. En cuanto entré a su salón, ella me presentó a la clase y recuerdo que los estudiantes me dijeron, Hi Gabe, y luego como yo no hablaba el inglés, le dijo la señora, él no habla el inglés. Y ellos me dijeron, hola Gabriel. Recuerdo que la señora apuntó a un pupitre y dijo que me iba a quedar yo con ella el resto del día. Le digo señora porque aquí en los Estados Unidos es muy común llamar a los maestros por señor o señora y después su apellido. Pero como ella era la única maestra de español, nada más le decíamos señora y omitíamos su apellido. Entonces la señora me dijo que este pupitre iba a ser mío y que yo me iba a quedar allí en ese salón por el resto del día mientras en la oficina me elaboraban un nuevo horario. Estaba hablando yo con la señora y le estaba contando pues de qué parte de México yo era y estuvimos hablando por un rato. Después ella me dijo que ella iba a tener a una estudiante que hablaba español también y que estaba registrada para sus clases. En ese momento me dio como mucha alegría de que yo creía que yo era el único estudiante que hablaba español, pero ella me estaba diciendo que había otra estudiante registrada y que solamente hablaba español y que iba a llegar en otro bloque más tarde. Entonces yo estaba contento y me dijo, se llama Aida. Entonces ahí fue cuando todas mis ilusiones se fueron abajo porque yo ya conocía a Aida y sí me daba mucho gusto, pero yo tenía la esperanza de conocer a alguien más que hablara mi idioma. Entonces ya le expliqué que yo ya la conocía y toda la historia. Entonces ya se llegó la hora del almuerzo y ya vi que Aida estaba en la puerta de la clase de español esperándome para llevarme al almuerzo. Cuando nos dirigimos a la cafetería, entramos a la cocina y ahí están las cocineras y usualmente hay dos tipos de comida porque si no te gusta uno te dan a elegir el otro. Y ya Aida empezó a traducir qué quería yo y ya ellos te preguntan ¿quieres fruta? Y ya Aida estaba hablando por mí. Después llegas y tienes que poner una numeración en una maquinita cuando recibes tu lonche. Y ya sales de la cocina y vas y te sientas en tu lugar que escogiste y ya creo que es como media hora de almuerzo y después regresas a clase. Pero como yo tenía que quedarme todo el día en la clase de español mientras me elaboraban un horario, me regresé a la clase de español
y me esperé. Aida iba a regresar más tarde a esa clase y esa clase creo que sí estaba en mi horario. Ya empezó la clase de español después de un tiempo. Era español 3, nivel 3. Y recuerdo que una de las muchachas me empezó a hablar en inglés y yo estaba muy nervioso y entonces yo le quería decir que yo no hablaba inglés. Entonces me acuerdo que yo le dije hasta en cámara lenta, le dije, I don't speak English. Y ya me dijo ella, oh, no te preocupes, yo entiendo español. Y me dio mucha vergüenza porque era una de mis primeras interacciones con alguien y yo que me estaba rifando mi inglés y ya que me habla en español y bien perfecto este estudiante, porque era la clase de español 3, los estudiantes tenían un nivel más avanzado, entonces como que sí me hizo sentir un poquito apenado porque yo me estaba aventando con todo mi inglés y luego ella me respondió con un español bien perfecto y ya terminó esa clase, terminó el día y al final del día llegó Aida por mí y nos dirigimos hacia nuestro locker porque teníamos que ir a secar libros o a dejar papeles y luego nada más teníamos 5 minutos para correr hacia el autobús porque si no llegas en 5 minutos al autobús, el autobús te va a dejar. Y básicamente este fue mi primer día de escuela. Ya al siguiente día recuerdo que como yo sé que me sacaron del salón y dije, quizás si me hago el que no entiendo, me van a regresar a mi año que yo debo de estar. Entonces yo me fui a mis clases que yo creí que tenía el día anterior. Y ya cuando estaba en la clase, llegó la directora y me sacó del salón y me dijo, no, tú te vas a ir a tal clase porque ya tenemos tu horario. Y ya me elaboraron mi horario y tenía mi propio horario independiente y fue un reto grande porque los primeros días yo le pedí a Aida que me acompañara a las clases porque yo aunque era algo obvio, porque yo quería que ella le dijera a mis maestros que yo no hablaba inglés para que no me preguntara nada. Incluso aunque era algo obvio de que ellos sabían que yo no hablaba el inglés, yo quería que ella les reafirmara de que yo no lo entendía ni lo hablaba ni nada para que ellos no me hablaran. Pero no me salvé de eso porque en clase de todas maneras me llamaban para participar y la verdad después de un tiempo ahora me doy cuenta de que es algo muy bueno y la verdad que fue una experiencia muy loca, pero si tuviera la oportunidad de revivirla la volvería a vivir. Algo que aprendí de esta experiencia es que, como al principio dije, que en la secundaria yo era la cima de la cadena alimenticia, se podría decir así. En esto es como que se revertieron los papeles, porque aquí yo era el único que hablaba español, entonces no podía interactuar de la manera que yo quería aquí. Y yo sabía que había borlote alrededor, pero yo no podía interactuar. Recuerdo que como por los primeros 6 meses yo sí me quedaba pensando. La mayor parte del tiempo me la pasaba pensando y nada más en silencio. Y no hablaba, solamente hablaba en la clase de español, porque yo tenía 2. Tenía la primera clase, al empezar el día era español, y como después del almuerzo yo tenía otra clase de español más avanzado. Y la que tenía en la mañana era más básico. Y me pusieron en estas clases para aprender el inglés, porque mientras ellos estaban aprendiendo el inglés, mientras ellos estaban aprendiendo el español, yo estaba aprendiendo el inglés. Y la verdad que fue algo interesante porque yo tomé clases de inglés cuando yo estaba en la secundaria y me parecían algo divertido, aunque no eran tan prácticas como oralmente. De todas maneras, lo que aprendíamos era gramática y eso me ayudaba a tener una idea de la estructura de las oraciones que yo quería formar. Pero nunca me había tocado estar en alguna clase en la que estuvieran enseñando mi idioma y fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues este ha sido el video de hoy. Este es solamente mi primer día de escuela. La verdad es de lo que me acuerdo porque es un recuerdo borroso, porque muchas cosas que me dijeron en ese entonces no las entendía,
porque yo no entendía el inglés. Entonces son recuerdos borrosos, pero creo que es el impacto de la sorpresa y del miedo lo que me hace recordar las acciones. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. No te olvides de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Gracias.